Capítulo 1. La vela que nunca debía encenderse. Nadie sabe por qué aquella vela estaba allí, sobre el altar de la capilla abandonada. Entre polvo y silencio, había una sola vela blanca, intacta, como si alguien la hubiera colocado la noche anterior. Yo fui el primero en verla, pero no fui el único en sentir que no era una vela cualquiera. Había algo en su cera, tan tersa como la piel recién bañada, y en su mecha oscura, que parecía susurrar un secreto. Recuerdo que la hermana Lucía se acercó, con esa inocencia que aún no había aprendido a disfrazar. Su mano temblaba cuando encendió un fósforo. Nadie le dio permiso, pero tampoco nadie se atrevió a detenerla. Y entonces ocurrió. La llama se alzó con un brillo anormal, más ardiente, más vivo, como si respirara. El resplandor iluminó su rostro, y juro por Dios que vi como sus labios se entreabrieron en un estremecimiento que no era de miedo, sino de un placer tan profundo que parecía un pecado. Ella cerró los ojos, y la llama proyectó en la pared la sombra de un cuerpo desnudo arrodillado, aunque Lucía estaba de pie, aún vestida con su hábito. ¿Lo ven?, susurró con voz entrecortada. La vela me acaricia. Yo escuché su respiración acelerarse, como si el fuego lamiera su piel por dentro, y lo peor, lo más impuro, fue que no era solo ella quien lo sentía. Un calor extraño me recorrió el pecho, subiendo a la garganta, hasta que casi pronuncié una oración invertida. Quise apartar la vista, pero mis ojos estaban clavados en el temblor de sus dedos, en la manera en que la cera derretida caía sobre ellos, sin quemarla, como si le diera caricias húmedas. El padre Esteban entró de pronto, y el aire se volvió más pesado. Vio la vela, vio a Lucía, y no pronunció palabra, solo se acercó, con la mano extendida, intentando apagar aquella llama con un soplo, pero cuando lo hizo, la llama no se apagó, al contrario, creció. Un rugido de aire caliente llenó la capilla, y por un instante juraría que la vela ardía con un corazón propio, latiendo en cada destello. «Esto no viene de Dios», murmuró el padre, pero sus ojos, oscuros y fijos en Lucía, lo desmentían. La hermana sonrió, un gesto breve, perturbador. «Entonces viene de aquello que nos recuerda que todavía tenemos cuerpo». Las campanas del convento repicaron solas, aunque era medianoche, y yo, testigo de todo, entendí que esa vela no debía haberse encendido nunca, porque desde esa noche, cada uno de nosotros quedó marcado, y el fuego comenzó a reclamarnos, uno por uno. Capítulo 2. El susurro en la cera derretida. La vela siguió encendida toda la noche. Nadie se atrevió a tocarla, ni siquiera el padre Esteban, que después de su intento fallido de apagarla, se encerró en su celda con un rostro desencajado. La hermana Lucía, en cambio, permaneció de rodillas frente al altar, como si la llama fuera su único confesor. Yo no podía dormir. El calor de la capilla me había quedado impregnado en la piel, como si hubiera respirado fuego. Al amanecer, regresé en silencio. Lucía aún estaba allí, los ojos rojos de tanto vigilar la llama, pero con una sonrisa extraña en los labios. La cera había comenzado a derretirse, formando hilos espesos que caían como lágrimas sobre la madera. Me incliné, curioso, y entonces lo escuché. No era un simple goteo. Cada gota que golpeaba el altar pronunciaba un sonido, un murmullo. Me acerqué más, contuve la respiración, y distinguí claramente una palabra en latín: caritas, amor. Lucía levantó la vista hacia mí. «¿Lo escuchas?», dijo con un hilo de voz. Asentí, con el corazón acelerado. «Cada palabra, cada gota», continuó ella, «no es cera, es lengua, y toca mi piel como si rezara sobre mí, con miedo y deseo». Extendió un dedo bajo la caída de la cera ardiente. Yo estaba seguro de que gritaría de dolor, pero no lo hizo. Al contrario, suspiró, con un temblor que me heló la sangre. Cuando llevó ese dedo a sus labios, un gemido se escapó de su garganta.
mezcla de oración y éxtasis. Me habla, dijo ella, entrecerrando los ojos. Dice lo que nunca confesaría en voz alta. La cera seguía cayendo, y cada golpe marcaba nuevas sílabas. Lux, corpus, desiderium, luz, cuerpo, deseo. Palabras que en cualquier otro contexto serían bellas, pero allí sonaban como un sacrilegio. Quise apartarla, gritar que se detuviera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, y entonces ocurrió lo impensable. La cera no solo caía sobre el altar, sino que comenzó a descender en dirección a mí. Cada gota formaba letras que reptaban como insectos ardientes, dibujando mi nombre sobre la piedra fría. Lucía lo vio, y su sonrisa se ensanchó. Ya no me habla solo a mí, ahora también te quiere a ti. Sentí un escalofrío recorrerme entero. La capilla estaba en silencio, pero el goteo seguía repitiendo mi nombre, una y otra vez, hasta que sonó como un rezo perverso, y comprendí que la llama no solo acariciaba, también elegía. Capítulo 3. El altar que ardía con su piel. La capilla amaneció envuelta en un olor dulce, casi embriagador, mezcla de incienso y carne quemada. Nadie sabía de dónde provenía, pero todos sospechábamos la misma fuente. La vela seguía encendida, firme, como si no conociera el desgaste del tiempo. Ese día, el padre Esteban intentó prohibirnos entrar, pero la orden fue inútil. La hermana Lucía se deslizó dentro como arrastrada por un hilo invisible, y yo, sin fuerza de voluntad, la seguí. El altar brillaba bajo la luz anaranjada, como si cada piedra respirara calor. Lucía subió los escalones y se arrodilló justo delante de la llama. Su hábito se pegaba a la piel sudada, y cada gota de cera que caía parecía buscarla, reptando hacia sus manos, sus brazos, su cuello. Lo más inquietante fue que el fuego no la hería. En cambio, la acariciaba como un amante paciente. Yo la observaba, paralizado, mientras ella dejaba que la cera resbalara hasta el escote del hábito. Un jadeo escapó de sus labios, y la sombra que la vela proyectaba contra la pared ya no era la de una monja, era la figura desnuda de una mujer tendida sobre el altar. El calor llenó la sala. No era solo físico, era un calor que nacía dentro de nosotros, que nos hacía recordar lo que habíamos jurado olvidar. Me descubrí respirando al compás de Lucía, con el pecho agitado, como si la llama también me envolviera. Entonces, el altar comenzó a palpitar. Sí, lo vi con mis propios ojos. La madera y la piedra se contrajeron como carne viva. Una grieta roja se abrió en su superficie, y de allí brotó un resplandor que subía por el cuerpo de Lucía como lenguas de fuego. Ella no gritó, se arqueó, como si cada chispa la atravesara y la consumiera en un orgasmo prohibido. El altar, ¿me escucha?, susurró con voz temblorosa. ¿Quiere que me entregue? Yo di un paso atrás, aterrado, pero la visión me atrapaba, porque en ese instante, no parecía víctima, parecía sacerdotisa de un rito más antiguo que nuestra fe. El padre Esteban irrumpió, empapado en sudor. Sus ojos no miraban a Lucía con rabia, sino con hambre reprimida. Levantó un crucifijo, pero su mano temblaba tanto que la cruz se volvió un adorno inútil. «Basta», gritó, «ese fuego no viene del cielo». Lucía sonrió, con lágrimas y deseo en su rostro. ¿Y si el cielo siempre ardió así, y nunca lo vimos? La llama rugió, el altar vibró como un corazón desbocado, y supe que algo irreversible había comenzado. Capítulo 4. La llama que lamía nombres prohibidos. La Biblia abierta sobre el altar temblaba bajo la luz de la vela. Nadie la había tocado, y sin embargo, sus páginas pasaban solas, como acariciadas por un viento que no soplaba en la capilla. La hermana Lucía estaba de pie frente a ella, los labios resecos, el pecho agitado. Yo estaba escondido en un rincón, intentando convencerme de que no debía mirar, pero miraba, porque la llama no solo iluminaba el texto sagrado, lo deformaba. Cada palabra se retorcía hasta convertirse en algo nuevo, como si el fuego reescribiera la escritura. Luxuria,
desiderium, caro, lujo, deseo, carne. Lucía leyó en voz alta, y al pronunciar cada sílaba, la llama lamió su rostro, su cuello, su pecho. Era como si el fuego la besara en cada palabra. Un estremecimiento recorrió su cuerpo entero, tan evidente que incluso el crucifijo del altar pareció inclinarse hacia ella. Escuchando, de pronto, la llama se inclinó sobre las páginas y comenzó a dibujar nombres con la cera derretida. Nombres que no pertenecían a ningún santo ni a ningún ángel, sino a nosotros. El mío apareció primero, curvado en letras ardientes que chisporroteaban como susurros de pecado. Luego, uno por uno, los nombres de todos los que vivíamos en el convento se formaron en la superficie de la Biblia, ardiendo con un resplandor enfermizo. Lucía jadeó. Nos está llamando, dijo, uno a uno. Yo me levanté, temblando. Eso no es voz de Dios, Lucía. Es una trampa. Ella me miró, los ojos encendidos como si reflejaran la llama. ¿Y si Dios siempre habló en lo que arde, en lo que duele, en lo que nos hace temblar? ¿No fue el fuego lo que bajó del cielo en Pentecostés? Sus palabras me atravesaron, porque aunque quería negarlas, el calor que sentía en mi piel me decía lo contrario. El fuego no me destruía, me deseaba. Entonces, la llama trazó un último nombre. Nadie lo conocía. No era el mío, ni el de Lucía, ni el del padre Esteban, ni el de ninguna hermana. Era un nombre prohibido, un eco de lo que la iglesia nunca quiso pronunciar. Y al leerlo, la capilla entera se estremeció como si los muros fueran de carne y hubieran sentido la caricia de una lengua invisible. Lucía, con voz ahogada entre placer y miedo, lo repitió en un susurro, y en ese instante, las campanas repicaron solas, los vitrales se agrietaron, y el fuego lamió los nombres hasta borrarlos, dejando en su lugar un silencio insoportable. Supe entonces que la vela no solo elegía, marcaba destino. Capítulo 5. La confesión que encendió su carne. Esa tarde, la capilla estaba en penumbras. El padre Esteban decidió que los rezos se harían en silencio, como si las palabras mismas pudieran atraer al fuego. Pero Lucía no obedeció. Entró sola en el confesionario, y yo, incapaz de contenerme, la seguí. El aire allí dentro era sofocante. Entre las maderas viejas del confesionario aún se percibía el olor dulce de la cera. Me senté en el otro lado, en la oscuridad, esperando escuchar un murmullo de arrepentimiento, pero lo que salió de sus labios fue otra cosa. Padre, dijo, con la voz cargada de deseo y temblor, no vengo a pedir perdón, vengo a confesar el fuego que arde en mi piel. Su respiración se aceleraba, y el crujido de la madera me indicó que se estaba moviendo, rozándose contra el asiento como si el propio banco fuera un amante invisible. Yo iba a responder, pero la llama de la vela apareció entre nosotros. Sí, allí, en el pequeño espacio, flotando, iluminando las rendijas del confesionario como un ojo vivo. Cada gota de cera que caía atravesaba la celosía y me alcanzaba. No me quemaba. Me recorría con una caricia ardiente, directa, íntima. ¿La siente, padre?, susurró Lucía. ¿La siente en su carne? Mi corazón golpeaba como un tambor. Quise decir no, pero un gemido se me escapó. Traicionero. Ella lo oyó y rió suavemente. Un sonido que me heló y me encendió al mismo tiempo. La llama se inclinó hacia su lado, marcando su cuello, bajando por su pecho, y yo la escuché gemir. Un sonido ahogado, mitad oración, mitad placer. Cada palabra que pronunciaba parecía escrita en fuego. Te entrego mi cuerpo, te entrego mi fe, tócame como solo tú puedes tocarme. El confesionario entero comenzó a vibrar. El crucifijo clavado en la madera se calentó hasta arder, desprendiendo humo, mientras las rendijas dejaban escapar destellos rojos. Yo intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada desde fuera. Y entonces la vela habló, no con voz humana, sino con un rugido de aire caliente que se transformaba en sílabas, mi nombre, repetido una y otra vez, como una condena.
Lucía se arqueó al escucharlo. Él también te quiere a ti, susurró entre sollozos y jadeos. No te resistas. Las paredes crujieron. La madera del confesionario ardió sin consumirse. Y yo supe que esa llama ya no pedía confesiones, pedía cuerpos. Capítulo 6. La noche en que las velas lloraron. Aquella noche el convento entero despertó con un olor insoportable, cera derretida mezclada con hierro, como si la sangre hubiera sido hervida. Nadie entendía de dónde venía hasta que entramos a la capilla. No era una sola vela, eran decenas, cientos, todas encendidas al mismo tiempo, alineadas en los bancos, en los escalones, en las ventanas. Ninguna de nosotras las había puesto allí. El resplandor era tan intenso que la capilla parecía un horno encendido. Pero lo peor no fue la luz, sino las lágrimas. Las velas no goteaban cera blanca ni dorada, lloraban gotas espesas y rojas, que caían lentamente, dibujando surcos de sangre líquida sobre el suelo. Cada gota caía con un sonido hueco, como si marcara el pulso de un corazón oculto. Las hermanas gritaron, algunas huyeron, otras cayeron de rodillas. Yo, en cambio, no pude moverme. Mis ojos estaban fijos en Lucía. Ella avanzaba entre las velas como si fueran su cortejo. El fuego se inclinaba hacia su piel, rozándola con caricias ardientes. Y cada gota de cera roja parecía reconocerla, llamarla. El padre Esteban apareció, la sotana empapada en sudor. Elevó un crucifijo y gritó, «Esto es obra del enemigo, apaguen la blasfemia». Pero nadie se movió, porque en el momento en que intentamos soplar una vela, la llama se duplicó, ardiendo más alto, llorando más fuerte, y en esas lágrimas, escuchamos voces, voces que rezaban en latín, pero no eran oraciones de salvación, eran plegarias de lujuria y condena. Lucía levantó las manos, y yo la vi sonreír. «No lloran sangre», susurró, «lloran lo que hemos callado siempre, nuestros cuerpos, nuestros deseos». El suelo empezó a inundarse de cera roja, cubriéndonos los pies. Cada paso se volvía pegajoso, como si camináramos sobre carne viva. Sentí que el líquido ardía, pero no me consumía, se metía en mis venas, subiendo como un veneno dulce. Una hermana cayó al suelo, empapada en cera. Gritó, pero su grito se quebró en un gemido inhumano. La vi retorcerse, y su rostro se iluminó con el mismo éxtasis que el de Lucía. Las velas lloraban más y más, hasta que la capilla entera fue un mar rojo, y en el centro, Lucía, erguida, parecía la Virgen y la tentación al mismo tiempo. Entonces lo entendí, no era la noche en que las velas lloraban, era la noche en que las velas nos reclamaban. Capítulo 7. La tentación de la llama en la piel. El convento ya no dormía. Desde aquella noche, el aire olía siempre a cera derretida y a confesiones prohibidas. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todas lo sentíamos. Las velas seguían encendidas aunque intentáramos apagarlas, y la llama parecía buscarnos en cada rincón. Yo lo descubrí en mi propia celda. Me había encerrado, convencido de que si evitaba la capilla, evitaría también la tentación. Pero al cerrar los ojos, la oscuridad se iluminó sola. La vela estaba allí, sobre mi mesa, ardiendo sin haberla traído yo. Me quedé helado. La llama danzaba, y su reflejo se movía como una lengua alargada que se acercaba a mi piel. Intenté alejarme, pero el calor me envolvió, pegajoso, dulce, como un abrazo que no podía rechazar. La primera gota de cera cayó sobre mi muñeca. Esperaba dolor, pero lo que sentí fue un escalofrío erótico, como si alguien me hubiera besado la piel con la boca ardiendo. El jadeo se me escapó antes de poder detenerlo. La cera siguió su camino, bajando por mi brazo, marcando surcos que parecían letras invisibles. Y entonces escuché la voz. No era Lucía, no era Esteban, era la vela misma, susurrándome, «Dame tu cuerpo, déjame orar contigo». Mis rodillas temblaron. Quise apagarla, pero mis manos se quedaron quietas.
como si temieran ofender al fuego. La llama se inclinó, y de pronto estaba en mi pecho, lamiéndome el corazón, bajando, rozando cada parte de mí que había jurado mantener pura. Recordé a Lucía, su rostro iluminado, su respiración entrecortada. Comprendí lo que ella había sentido, y por un instante, me entregué. Dejé que la cera corriera por mi abdomen, que la llama me acariciara como un amante invisible. El placer era tan intenso que se confundía con el miedo. De pronto, un golpe seco en la puerta me devolvió al mundo. El padre Esteban irrumpió, con los ojos encendidos de furia y desesperación. Me vio de pie, sudando, con la cera marcando mi piel como estigmas ardientes. «Te ha tocado», gritó. «Ya no hay vuelta atrás». Pero en sus ojos no había solo condena, había envidia, un deseo contenido que lo estaba consumiendo por dentro, y en ese instante, supe que tarde o temprano, la llama también lo reclamaría. Capítulo 8. El crucifijo iluminado por la vela. La capilla estaba en silencio absoluto, como si los muros contuvieran la respiración. Solo la vela ardía, alta y desafiante, en el centro del altar. Nadie se atrevía a acercarse, salvo Lucía. Yo la vi avanzar con pasos lentos, el hábito empapado de sudor, los labios entreabiertos como si ya no rezara, sino suspirara. La llama se inclinó hacia ella, proyectando su sombra en la pared, pero no era la sombra de una monja, era la de una mujer desnuda, arrodillada, con la cabeza echada hacia atrás como en un éxtasis prohibido. El padre Esteban se colocó frente al altar, levantó el crucifijo con ambas manos, la madera temblando entre sus dedos. La cruz se iluminó con el resplandor de la vela, y entonces ocurrió algo imposible. El Cristo crucificado abrió los ojos. Un murmullo recorrió la capilla. Las hermanas cayeron de rodillas, algunas llorando, otras riendo histéricas. Yo mismo sentí que me faltaba el aire, porque los ojos de aquel Cristo no miraban a Esteban ni al cielo, miraban a Lucía. Ella soltó un gemido, un sonido que mezclaba miedo y deseo. Dio un paso más, y la llama lamió la cruz. El metal del INRI se derritió como si fuera cera, goteando sobre el cuerpo tallado de Cristo, que comenzó a brillar con destellos rojos, casi vivos. «Atrás, Lucía», gritó Esteban, agitando el crucifijo. Pero la vela creció de golpe, envolviendo la cruz en un resplandor cegador. El Cristo parecía moverse, tensando los músculos, inclinándose hacia adelante como si tratara de liberarse de la madera, y en sus labios se formó un susurro que todos escuchamos. «Tengo sed». No era sed de agua. Lo entendimos todos al instante. Lucía alzó las manos, y la luz la bañó entera. Su hábito se volvió transparente bajo el resplandor, revelando la piel que la llama acariciaba sin quemar. Sus ojos brillaban como los de una santa poseída. El padre Esteban cayó de rodillas, llorando, incapaz de sostener el crucifijo. La cruz ardía en sus manos, pero no la soltaba. Yo lo vi temblar, con la boca entreabierta, como si también deseara aquello que condenaba. La llama rugió, y el Cristo iluminado pareció inclinar la cabeza hacia Lucía, ofreciéndose, llamándola, y yo, escondido en las sombras, comprendí con horror, la vela ya no solo quería cuerpos, ahora quería almas. Capítulo 9. La llama que escuchaba oraciones. Después de aquella noche, ninguna oración volvió a sonar igual en el convento. Las palabras que antes eran refugio se convirtieron en llaves para algo que no comprendíamos. La vela seguía encendida en el altar, y parecía esperar, paciente, cada murmullo. La primera en probar fue la hermana Inés. Su voz temblorosa se alzó en la capilla vacía. «Padre nuestro que estás en los cielos». Apenas pronunció esas palabras, la llama vibró como si un viento invisible la agitara, pero no había viento. Era la oración misma la que la alimentaba. Cuando Inés continuó, la luz se expandió, y cada sílaba se transformó en un latido. El fuego comenzó a bailar sobre el altar, dibujando en el aire formas humanas.
cuerpos que se contorsionaban como si rezaran con gemidos. Lucía, de pie junto a la vela, sonrió. «Escucha», susurró. La llama responde. Entonces pronunció su propia plegaria, pero no era un salmo aprendido, era un murmullo sensual, íntimo, como una confesión entrelazada con deseo, y la llama rugió, inclinándose hacia ella, acariciándola con lenguas de fuego que lamían sus brazos y su cuello. El padre Esteban intentó intervenir, se arrodilló y gritó: «Señor, líbranos del mal», pero la vela no se apagó. En cambio, el fuego se estremeció y soltó un lamento, un sonido grave que no era de este mundo, y entonces lo comprendimos. Cada oración era escuchada, pero respondida con lo opuesto. Las súplicas de perdón desataban placer. Las peticiones de pureza invocaban visiones de carne desnuda. Las palabras de salvación arrancaban gemidos que resonaban en las paredes. Yo mismo, sin darme cuenta, susurré un Ave María bajo la respiración, y en ese instante, la llama se inclinó hacia mí. Sentí un calor recorrerme, bajar por mi pecho, hasta lo más íntimo. No era dolor, era un placer tan violento que casi me derribó al suelo. Lucía me miró, con ojos encendidos. ¿Lo ves? La llama ya no pide silencio, quiere nuestras voces, nuestras plegarias. La capilla entera resonaba con oraciones entrecortadas, gritos ahogados y suspiros. Y en medio de todo, el fuego crecía, alimentado por cada palabra como si fueran ofrendas. Esa noche comprendí que lo más peligroso no era callar, sino rezar. Capítulo 10. El beso de fuego en medianoche. La medianoche cayó sobre el convento como un velo de ceniza. Nadie dormía. Todas las hermanas permanecían inquietas en sus celdas, temiendo escuchar el crujido de la puerta de la capilla abriéndose sola. Yo no resistí más. Algo en mi interior me empujaba hacia allí, como si la vela me hubiera susurrado mi nombre en sueños. Al entrar, la encontré. No estaba sola. Lucía estaba de pie frente al altar, con el rostro bañado por la luz ardiente. El hábito se deslizaba por sus hombros, dejando la piel al descubierto, brillante de sudor. Ella no me miró al llegar. Parecía esperar a alguien más, y entonces comprendí con horror que no esperaba a un hombre, sino a la llama. El fuego se inclinó hacia su rostro. No era un simple resplandor, se formó una lengua de fuego que descendió hasta sus labios. Y lo vi. La vela la besó. Un beso lento, ardiente, que la hizo gemir con un temblor que parecía atravesarla entera. Yo quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. El aire olía a incienso quemado y a carne que se consume sin morir. Lucía se arqueó, y de sus labios se escapó una oración entrecortada. «Bésame hasta el alma». La llama obedeció, descendió, rozando su cuello, su pecho, cada línea de su cuerpo. El crucifijo del altar brillaba con reflejos rojos, como si el mismo Cristo observara aquel sacrilegio. De pronto, la llama giró hacia mí. Sentí que el calor me atrapaba como unas manos invisibles. Quise retroceder, pero mis pies quedaron clavados al suelo. El fuego se estiró, buscando mi rostro, acercándose hasta mi boca. Y entonces lo sentí, un beso ardiente, directo, que me robó el aliento. No quemaba, pero me devoraba desde dentro. El placer era tan insoportable que se confundía con el dolor. Y por un instante creí que me estaba fundiendo con la llama. Cuando me separé, jadeando, vi a Lucía mirarme con los ojos brillantes, casi febriles. «Ya no eres testigo», susurró. «Ahora eres elegido». Las campanas repicaron solas, anunciando la medianoche. El beso del fuego no había sido un gesto de amor, sino un pacto, y lo supe con claridad desde esa noche. La vela nos pertenecía, pero nosotros también le pertenecíamos a ella. Capítulo 11. El sacrificio marcado en cera. La mañana después del beso, mi piel amaneció distinta. En el pecho tenía una marca brillante, como si gotas de cera se hubieran solidificado formando un símbolo. Lo froté con desesperación, pero no se borraba. La marca ardía suave,
como un corazón latiendo bajo la piel. No era el único. En el claustro, varias hermanas se mostraban inquietas, ocultando bajo los hábitos las mismas señales. Algunas en los brazos, otras en el vientre, y una, Dora, la más joven, lo llevaba en la frente, como una corona invisible de fuego. Lucía, en cambio, no ocultaba nada. Caminaba erguida, orgullosa, con las marcas reluciendo en su cuello y en sus muslos como tatuajes ardientes. Parecía cada vez menos una monja y más una sacerdotisa de un rito olvidado. Esa noche nos reunió en la capilla. La vela ardía más alta que nunca, derramando ríos de cera roja que corrían como venas sobre el suelo. Lucía se colocó en el centro, y con voz grave, nos habló. Ya no somos siervas del silencio, somos cuerpos escritos por el fuego, y toda escritura exige sacrificio. El padre Esteban entró de improviso, con los ojos enrojecidos, la sotana desgarrada, el crucifijo en una mano temblorosa. «Basta», rugió, «esto no es fe, es herejía». Pero Lucía sonrió con dulzura perversa. «Entonces dinos, padre, ¿por qué tú también llevas la marca?» Él se detuvo, pálido, nos miró, y comprendimos. En su cuello, bajo el alzacuello ennegrecido, brillaba el mismo símbolo que ardía en nuestra piel. La llama rugió, elevándose hasta el techo. Los vitrales se quebraron, dejando entrar un viento que no era de este mundo. El suelo vibró, y las gotas de cera comenzaron a trepar por las piernas de Dora, la más joven, envolviéndola como serpientes rojas. Ella gritó, pero su grito se convirtió en un gemido sofocado, como si el dolor fuera placer. «Ella es la elegida», anunció Lucía, «la primera ofrenda». El padre Esteban corrió hacia ella, pero la cera lo alcanzó también, derribándolo. Yo quise huir, pero la marca en mi pecho ardió como hierro candente, obligándome a quedarme, a mirar, a desear. Dora cayó de rodillas, la piel cubierta de símbolos que se encendían como brasas, y cuando la llama la envolvió entera, no se convirtió en cenizas, se convirtió en luz, una luz que gritaba, lloraba y gemía al mismo tiempo. Comprendí con horror lo que la vela pedía, no devoción, no rezos, sino sacrificios vivos, escritos en cera sobre la carne. Capítulo 12. La procesión de las velas vivas. Esa noche, el convento dejó de ser un refugio, se convirtió en un templo de fuego. Las campanas repicaron solas a medianoche, llamándonos a todas. Nadie se negó. Los pasos de las hermanas resonaban en los pasillos como un eco hipnótico. Conducidas por una fuerza invisible, yo también caminé, sin voluntad, arrastrado por la marca ardiente en mi pecho. Cuando entramos en la capilla, no reconocí el lugar. El suelo estaba cubierto de ríos de cera roja, aún caliente, que formaban círculos como si fueran sellos rituales, y en cada banco había una vela encendida, pero ya no eran velas, eran cuerpos. Los rostros de hermanas desaparecidas ardían en silencio, convertidos en columnas de fuego humano. Sus bocas se movían sin cesar, murmurando oraciones que se confundían con gemidos. Cada vez que una palabra se elevaba, la llama crecía, y la cera que caía se arrastraba por el suelo como serpientes líquidas. Lucía se adelantó, vestida solo con la transparencia del hábito quemado. Sus brazos se abrieron como una sacerdotisa antigua, y la gran vela del altar estalló en un resplandor que nos cegó. «Ha llegado la procesión», anunció, con voz que parecía salir de su garganta y de la llama al mismo tiempo. «Ya no somos carne, somos fuego que camina». Las velas humanas comenzaron a moverse, una procesión lenta, solemne, recorriendo la capilla como si fuera un entierro invertido. Cada paso dejaba un rastro de cera ardiente en el suelo, dibujando cruces, símbolos, nombres prohibidos. El padre Esteban cayó de rodillas, temblando, con el crucifijo ardiendo en sus manos. «Señor, detén esto», gritó, pero el fuego respondió con carcajadas. Yo lo escuché, todos lo escuchamos,
una risa de 1000 voces, mitad divina, mitad demoníaca. Las velas vivas se acercaron a nosotras, y el calor era insoportable. Una de ellas me rozó el brazo, no me quemó, dejó una marca de cera que se incrustó en mi piel, latiendo como una vena nueva. Sentí mi cuerpo ceder, mi alma tambalearse. Lucía caminaba al frente de la procesión, la llama acariciando cada curva de su cuerpo. En sus ojos ya no había humanidad, solo resplandor. Pronto, dijo, muy pronto todos arderemos juntos, y el convento entero será la llama de Dios. Las velas vivas siguieron su marcha, y yo, marcado y vencido, supe con espanto que la procesión no terminaría en la capilla. Seguiría por los pasillos, por las celdas, por cada rincón, hasta que todo el convento se convirtiera en fuego. Capítulo 13. La llama que pedía un cuerpo. La procesión no se detuvo aquella noche. Las velas humanas recorrieron los pasillos del convento hasta llegar al claustro central, donde el cielo abierto parecía inclinarse sobre nosotras. El aire olía a cera quemada, a piel sudada, a incienso profanado. Yo caminaba entre ellas, arrastrado, incapaz de escapar. El suelo ardía bajo mis pies desnudos, pero no dejaba heridas. Era como si el fuego ya no destruyera, sino que reclamara. En el centro del claustro, Lucía levantó los brazos. La gran vela del altar, traída hasta allí por manos invisibles, ardía con un resplandor feroz. Su llama crecía y crecía hasta tocar el cielo nocturno, como si quisiera desgarrarlo. Entonces escuchamos la voz. No era un murmullo, no era un rugido, era un coro de llamas hablando en un idioma imposible. Y sin embargo, lo entendimos. Necesito un cuerpo. Todas nos quedamos en silencio. Los rostros de las velas vivas se inclinaron, como esperando obedecer. Yo sentí mi pecho arder más fuerte, mi marca latiendo como un corazón ajeno. Por un instante creí que me señalaría a mí, pero la llama se inclinó hacia Lucía. Su piel brillaba como oro fundido. Sus ojos ardían con una devoción obscena. Ella no tembló, no lloró, no pidió clemencia. Solo abrió los labios y dejó escapar un suspiro que parecía un sí. El fuego descendió sobre ella como un amante impaciente. La envolvió entera, recorriendo su cuello, su vientre, sus muslos. No gritó de dolor, se arqueó de placer, y cada gemido suyo retumbó en los muros como un canto blasfemo. El padre Esteban irrumpió, al borde de la locura. No, tómame a mí, no a ella, gritó, arrojando el crucifijo al suelo, pero la llama lo rechazó, empujándolo contra las piedras. Todos vimos como su sotana se prendía a fuego, y sin embargo él no ardía, simplemente lloraba, derrotado, porque ni siquiera en el infierno era digno. Lucía, en cambio, se convirtió en el altar. Su piel se endureció, cubierta de símbolos de cera viva, y sus ojos resplandecieron como carbones encendidos. Cuando habló, ya no era su voz. Ya tengo un cuerpo. Las velas vivas se inclinaron hacia ella, como discípulos frente a su diosa, y yo, con la marca en el pecho latiendo al mismo compás que su fuego, comprendí que la elección estaba hecha. La vela había encontrado su morada. Capítulo 14. El incendio que no quemaba paredes. El convento entero despertó con un estruendo imposible, el repicar de todas las campanas al mismo tiempo, aunque nadie las tocaba. Salimos de las celdas corriendo, y el aire nos golpeó con un calor sofocante. El fuego había comenzado, pero no era un incendio común. Las llamas se deslizaban por los pasillos como criaturas vivas. Abrazaban a las hermanas, trepaban por sus cuerpos, les lamían la piel, y sin embargo, las paredes, las puertas, la madera, todo permanecía intacto. El fuego no buscaba piedra ni madera, buscaba carne. Vi a la hermana Clara envuelta en un resplandor rojo. Gritaba, pero su grito se quebró en un gemido, mientras el hábito se disolvía como ceniza y su cuerpo quedaba desnudo bajo el fuego. Sus ojos giraron en blanco, y la cera ardiente le dibujó símbolos en la piel antes de que cayera al suelo. Temblando,
Lucía apareció en el claustro, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo ya no parecía humano, era un faro viviente de fuego, una sacerdotisa hecha de llama y deseo. Cada paso suyo desataba ríos de calor que nos envolvían. «Este no es un castigo», dijo con voz que resonaba en los muros como un eco sagrado y obsceno. «Es la revelación. El incendio no quema piedra porque la piedra no ora. Solo arde lo que late». El padre Esteban intentó alzar el crucifijo una vez más, pero se le derritió en las manos. Convertido en una masa de metal que le quemó la piel, cayó de rodillas, sollozando, y el fuego lo rodeó. No lo mató, lo marcó. La cera le recorrió la espalda, dibujando cruces invertidas que chisporroteaban como brasas vivas. Yo corrí por los pasillos, buscando una salida, pero en cada esquina el fuego me bloqueaba, extendiendo lenguas rojas que me acariciaban como dedos ardientes. No podía gritar, porque cada contacto era dolor y placer mezclados en un éxtasis que me dejaba sin aliento. Las hermanas caían una a una, poseídas por la llama, y sin embargo, nada ardía alrededor. Las cortinas intactas, los bancos intactos, el techo de madera intacto. Solo nosotras éramos combustibles. Solo nosotros éramos ofrenda. Lucía alzó las manos al cielo abierto del claustro, y la gran vela del altar, ahora fundida en su cuerpo, rugió como un corazón en llamas. No hay muros que nos protejan. Somos el templo, y el incendio vivirá en nosotros para siempre. El fuego se elevó, formando una bóveda ardiente sobre el convento, y yo supe con terror absoluto que ya no había lugar al que huir. Capítulo 15. La última llama que acarició su alma. El convento entero ardía, pero no en cenizas. Ningún muro caía, ninguna viga se consumía. Solo los cuerpos se retorcían bajo la caricia del fuego, transformándose en velas humanas que rezaban entre gemidos. Yo estaba de pie en medio del claustro, rodeado por hermanas convertidas en antorchas vivas. Y en el centro, Lucía. Su cuerpo ya no era suyo, era la vela encarnada, la llama hecha carne. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y cuando hablaba, el fuego respondía como un coro infinito. «El sacrificio está completo», anunció, «pero falta el último». Sentí la marca en mi pecho latir con violencia, como un corazón ajeno reclamando mi alma. Comprendí que yo era el final. Todo lo que había ocurrido, cada lágrima de cera, cada beso de fuego, cada procesión de velas vivas, nos había conducido a este instante. Lucía extendió una mano ardiente hacia mí. «Ven, deja que la llama acaricie tu alma». Di un paso adelante. El calor me envolvió, pero no me consumía. Cada gota de sudor se transformaba en cera, cada latido en chispa. Cerré los ojos, esperando el dolor, pero lo que llegó fue un beso. No en mis labios, no en mi piel, en lo más profundo de mi espíritu. El fuego entró en mí como un amante invisible, me recorrió las entrañas, acarició mi fe quebrada, lamió cada recuerdo, hasta que no quedaba nada intacto. Gemí, no de placer ni de sufrimiento, sino de fusión. Era como si me desnudara por dentro y me ofreciera entero. Vi imágenes, santos ardiendo en silencio, ángeles llorando fuego, Dios mismo mirándonos desde un cielo encendido, y entendí la revelación. El fuego no quería destruirnos, quería habitarnos. Cuando abrí los ojos, Lucía ya no estaba. Su cuerpo se había fundido en mí, en todos nosotros. La llama dejó de arder sobre el altar, porque ahora ardía en nuestras almas. El padre Esteban cayó al suelo, suplicando entre sollozos: «¿Qué hemos hecho?». Y yo, con la voz quebrada y ardiente, respondí sin pensar, lo que siempre estuvo escrito: convertirnos en el incendio eterno. Las campanas repicaron solas una última vez, y el convento quedó en silencio. No había gritos, no había rezos, solo un resplandor invisible que nos consumía desde dentro. Esa fue la última llama, no en la vela, no en las paredes, sino en el alma de cada uno de nosotros. Una caricia ardiente,
eterna, imposible de apagar. Epílogo: la llama que nunca se apagó. Dicen que el convento quedó vacío, que las paredes siguen en pie, intactas, sin una sola marca de incendio, que los bancos, los vitrales y el altar continúan como siempre, cubiertos apenas de polvo. Pero cuando cae la medianoche, quienes pasan cerca juran ver un resplandor rojo detrás de las ventanas cerradas. Y si se acercan demasiado, escuchan rezos entrecortados, rezos que se confunden con gemidos. Algunos afirman que las velas aún están allí, encendidas, llorando cera roja como sangre. Otros dicen que no hay ninguna llama visible, porque ahora arde en lo profundo de cada alma que se atreve a entrar. Yo lo sé, porque llevo la marca en mi pecho. Arde en silencio, palpita cada noche, y cuando cierro los ojos, siento otra vez el beso del fuego en mi alma. La vela nunca se apagó. Y tú, que ahora conoces esta historia, también comienzas a arder.